Continuamos en la UNED. Estamos en el módulo de criminología y vamos a hablar de otros métodos de investigación. A la hora de expresar e interpretar algunos conceptos, existe cierta confusión conceptual que vamos a intentar clarificar. Por ejemplo, se habla de método científico, de otros métodos de investigación, de estrategias, diseños, técnicas o instrumentos, utilizando en muchas ocasiones la misma expresión en distintos contextos. Por ello, es precisamente el contexto el que le otorgará el significado correcto a cada concepto en cada momento. En la introducción de este capítulo se explicó que el método científico implica seguir una serie de pautas regladas y estructuradas y que el método científico de la psicología es el método hipotético-deductivo, es decir, el método experimental. Existen, sin embargo, otros métodos o estudios de investigación en el que ocasiones estarían a su servicio como instrumentos de comprobación para la verificación o refutación de las hipótesis en la fase de contrastación. A veces tampoco es fácil establecer una clara diferencia entre métodos y técnicas, del mismo modo que ocurre entre técnicas e instrumentos. Esta diferenciación solo parece despejarse cuando estamos dentro de alguna de las fases del método científico. Es en ese momento cuando vemos que las técnicas se ponen al servicio del método, por ejemplo, técnica de muestreo o técnica de recogida de datos, y los instrumentos al servicio de la técnica. Por ejemplo, se puede utilizar como instrumento de selección de una muestra un sistema de sorteo haciendo fichas y sacándolas de una caja al azar, o también se puede utilizar un cuestionario como instrumento de recogida de datos. Nershi, en 1980, aclaró que mientras el método indica el camino a seguir, la técnica muestra cómo recorrerlo. En función del tipo de hipótesis y los datos de nuestro estudio, deberemos utilizar un tipo distinto de método, técnica o instrumento, lo que implica el reconocimiento de que no hay métodos mejores ni peores, sino diferentes. En unos casos será conveniente utilizar una metodología experimental, con un alto control de las variables, y en otros casos será más conveniente la utilización de una metodología no experimental, en la que no hay control ni manipulación de las variables, y lo habitual es acudir al lugar donde se produce el fenómeno, es decir, a su entorno natural y observar in situ lo que ahí ocurre. La diferencia fundamental entre ellos estriba en el grado de control que ejerce el investigador sobre las variables y las condiciones en las que se desarrolla el fenómeno. Un criterio muy claro que determinaría el uso de una metodología u otra estaría en función de si el planteamiento del problema es cualitativo o cuantitativo. La investigación cualitativa se centra en estudiar las cualidades de los fenómenos y en ella no hay cuantificación. Sería el tipo de investigación que elegiríamos si lo que queremos es indagar sobre los comportamientos violentos que se presentan en un contexto de encierro, por ejemplo un centro penitenciario. Lo más adecuado sería utilizar una técnica de observación sistemática que nos permitiera obtener datos cualitativos muy valiosos sobre estas conductas. En otros casos, la investigación cualitativa también sirve como acercamiento a un problema, con objeto de ver la tendencia que siguen los datos para posteriormente hacer un estudio experimental. Por otro lado, en la investigación cuantitativa siempre habrá algún tipo de cuantificación, y de ella se desprenderán resultados numéricos que podrán ser tratados estadísticamente. Por ejemplo, si queremos conocer el tiempo de reacción de alguien ante una determinada tarea, lo más factible sería utilizar una metodología experimental, cuantitativa, tomando los datos en una situación controlada de laboratorio. También el ejemplo reflejado mostraría un tipo de investigación cuantitativa en la que se cuantifican los valores del CP de los sujetos para determinar sus niveles de activación con y sin entrenamiento respiratorio. A lo largo del proceso de investigación científica se pueden emplear diferentes métodos inductivos de recogida de datos. Básicamente, estos métodos se diferencian entre sí por el grado de control que permiten ejercer sobre los factores implicados en el estudio. En atención a esta característica, pueden ser ordenados de mayor o menor validez interna, empezando por los estudios experimentales en los que se da el máximo control y la máxima validez interna, pasando por los cuasi experimentales, los estudios de caso único, los estudios ex post facto, hasta llegar a los métodos de encuesta y entrevista, en los que se ejerce un bajo control sobre las variables y por tanto en ellos se encuentra una mínima validez interna. Pretendemos mostrar algunas de las principales características que cada uno de los métodos de investigación que vamos a ver a continuación presenta una relación con la manipulación de la hipótesis, el tipo de hipótesis y el mismo modo de selección de la muestra es o no aleatorio. Hablemos de estudios experimentales.
La metodología experimental implica llevar a cabo una observación sistemática y controlada, una manipulación de variables, un registro exhaustivo de datos y una contrastación de las hipótesis iniciales, que justamente es lo que hace que al método hipotético inductivo que acabamos de ver. El método experimental tiene por objeto esclarecer cuál es la relación causa-efecto entre dos variables. Es un método que, al ser utilizado dentro de un escenario de laboratorio, está sometido a condiciones de extremo control y por ello podemos destacar como una de sus mayores ventajas la objetividad. Se caracteriza por ser el experimentador el que controla la situación, manipulando intencionadamente las variables independientes, las VLS, con objeto de ver las consecuencias sobre las variables dependientes, las VDS, y contrastar así su hipótesis. El método experimental es la opción elegida más frecuentemente en áreas de la psicología, como por ejemplo el aprendizaje, la memoria, la percepción, la motivación, la emoción, empleando en ocasiones equipamientos altamente sofisticados que permiten tomar medidas precisas de las variables. Por ejemplo, instrumentos de registros psicofisiológicos de movimientos oculares, pupilometría, cajas de Skinner, etc. Por ello, es el método seleccionado siempre que el fenómeno estudiado lo permita. Si, por ejemplo, quisiéramos comprobar la efectividad de un nuevo fármaco para eliminar el dolor de espalda, utilizaríamos sin duda un diseño experimental. Posiblemente partiríamos de la hipótesis de que el nuevo fármaco será eficaz para disminuir el dolor de espalda. Para cuantificar dicho dolor, podríamos utilizar una escala de medición de dolor o alguna medida físico-fisiológica, como podría ser la frecuencia cardíaca o la actividad electromiográfica. En los estudios experimentales es frecuente utilizar uno o varios grupos a los que se les aplicará el o los tratamientos, los grupos experimentales, y un grupo de referencia con el que se compararán los datos. Sería un grupo control. Por lo general, al grupo control se le impone una tarea neutra o se le proporciona un placebo, que es una sustancia inocua, sin ningún efecto. En cualquier caso, a ambos grupos, experimental y control, se les tomará una medida inicial de las variables que queramos cuantificar, la línea base, que será la medida del valor de la VD. En este ejemplo, la intensidad del dolor de forma previa a la aplicación de la V1, el nuevo fármaco. Se trataría de comprobar si existen diferencias significativas entre los dos grupos, con tratamiento y sin él, y de contrastar la hipótesis de partida, es decir, si existen diferencias significativas al comparar los valores iniciales basales del sujeto con los obtenidos después del tratamiento con el nuevo fármaco. En el caso de encontrar diferencias estadísticamente significativas, concluiríamos que nuestra hipótesis queda verificada, es decir, quedaría demostrado que el fármaco es efectivo para eliminar el dolor de espalda. Por el contrario, si no hubiéramos encontrado diferencias significativas, nuestra hipótesis quedaría refutada y podríamos concluir con seguridad que el fármaco no es eficaz para eliminar los dolores de espalda. Este método sin duda tiene múltiples ventajas importantísimas, entre ellas el estricto control de las variables, lo que le otorga una alta validez interna, pero también tiene algunas desventajas que deben tenerse en consideración. Por ejemplo, al ser una situación de laboratorio tan alejada del ámbito natural, su validez externa está bastante disminuida. Además, como en cualquier otro tipo de investigación, hay que tener muy en cuenta las variables extrañas, que son variables contaminantes que, de no ser controladas, podrían alterar el resultado del experimento. Esta circunstancia se podría producir si administramos el fármaco a alguien que está tomando, además, otro tipo de medicación, ya que el resultado obtenido podría estar sesgado por el efecto de esta otra variable extraña, es decir, por la interacción de un medicamento con otro y por tanto los resultados serían erróneos. Hablemos a continuación de los estudios cuasi experimentales. La característica fundamental que diferencia un estudio experimental de uno cuasi experimental es que en este último la selección de los sujetos y los grupos no es aleatoria, ya que se hace sobre grupos que ya están formados antes de empezar el experimento. Las investigaciones cuasi experimentales surgieron dentro del ámbito educativo estudiando algún tipo de conducta o fenómeno con estudiantes en colegio. En estos casos no era posible hacer una selección de los sujetos al azar, dado que los grupos sobre los que se quería investigar ya estaban conformados. En los estudios cuasi experimentales, al igual que en los experimentales, también se manipula la V1. Con objeto de ver lo que ocurre en la VD, se pretende probar una relación de causalidad. Si, por ejemplo, quisiéramos estudiar el efecto que tienen determinados incentivos para los reclusos de un centro penitenciario, número de permisos otorgados al mes o número de visitas permitidas, sobre su actitud participativa, número de actividades o talleres a los que participan voluntariamente, utilizaríamos un estudio cuasi experimental.
En este caso, el investigador controlaría la VLS, es decir, el número de permisos que se les otorga o el número de visitas que se les permite a los reclusos, pero no tendría la posibilidad de hacer una selección aleatoria de los sujetos. Algunas ventajas destacables de este tipo de estudios son la facilidad para llevarlos a cabo a su bajo coste económico. El hecho de seleccionar los sujetos dentro de su hábitat natural hace que la situación experimental sea muy ecológica, aunque justamente la falta de aleatorización de la muestra hace que la variable externa se resienta. Hablemos de estudio de caso único. N igual a 1. La investigación de caso único, o N1, constituye una categoría cuyo estatus científico ha sido cuestionado en algunas ocasiones, fundamentalmente por su difícil enmarque. Muchos autores han considerado este tipo de estudios dentro de los aplicados, otros los consideran cuasi experimentales y otros los han incluido dentro de los modelos experimentales. Dado que pueden reunir características comunes a cualquiera de los modelos anteriores, en esta ocasión vamos a optar por tratarlos en un apartado independiente y desde la perspectiva del modelo experimental. Los estudios de caso único tienen una larga tradición histórica en investigación básica y aplicada, la mayor parte procedente del ámbito educativo y clínico. Por regla general, con este tipo de estudios se pretende evaluar el efecto de un tratamiento sobre una conducta o una variable determinada. Han sido muchos los autores que han hecho uso de los estudios de caso único para sus investigaciones. Robinson, 2010. Entre otros muchos podrían destacarse los realizados por Fletcher sobre diferencias sensoriales apenas perceptibles, los realizados por Erwin Gauss con la memoria y el olvido y en general los llevados a cabo en el conductismo, en lo que se recurre habitualmente a diseños de caso único. Recordemos, por ejemplo, el estudio realizado por Watson y Reiner con el pequeño Albert, descrito en el capítulo 2, al que indujeron aversión a una rata para explicar el proceso de generación de las fobias. Incluso hay algunas teorías, como por ejemplo la presentada por Piaget sobre el desarrollo cognitivo del niño, que nació de las observaciones sistemáticas que se realizó con cada uno de sus hijos. En este tipo de estudios se establecen siempre relaciones de causalidad del estilo de si cambiamos algo concreto, entonces ocurrirá algo diferente. Tienen en común con los estudios experimentales, además de la relación de causalidad entre las variables, la manipulación de la VS, de la V1, y el alto control de las variables extrañas por parte del investigador. El procedimiento que se sigue es el mismo que el utilizado en un estudio experimental, con la diferencia de que en este caso, al tratarse de un único sujeto, el objetivo está fundamentalmente centrado en tomar medidas repetidas de la VD y hacer registros sucesivos a lo largo del tiempo, generalmente durante periodos largos en distintas secciones. El proceso comienza con un registro de línea base de la variable dependiente, variable criterio, a estudiar, sobre la que no hay ningún tipo de intervención. Posteriormente se administra el tratamiento que queremos probar, la V1. Y por último se toman de nuevo medidas en la VD, con objeto de comprobar si se ha producido algún cambio con la introducción del tratamiento. Como en los estudios experimentales de grupo, se trata de comprobar si hay diferencias estadísticamente significativas entre los valores obtenidos antes y después del tratamiento. Comprobar el efecto que tiene un determinado tratamiento sobre la conducta compulsiva de lavarse las manos sería un ejemplo idóneo de estudio experimental de caso único. Se actuaría tomando una medida basal de la VD, el número de veces que el sujeto se lava las manos de manera natural sin ningún tipo de intervención a lo largo de un intervalo temporal determinado. Y una vez que se haya hecho este recuento y tengamos una medida de su línea basal, se administrará el tratamiento. Finalmente, y pasado un tiempo, se hará de nuevo un recuento del número de veces que se lava las manos durante el mismo periodo temporal. Comprobaremos así si existe relación causa-efecto entre el tratamiento y el descenso de la conducta compulsiva. Estos estudios de caso único se emplean también en los estudios clínicos, utilizando además de un sujeto experimental, al que se le administra el tratamiento, un sujeto control, al que se le administra un placebo. Se comenzará igualmente con la toma de medidas de línea base, tanto en el sujeto experimental como en el de control. Posteriormente se administra el tratamiento al sujeto experimental y el placebo al sujeto control, con objeto de comparar si existen diferencias significativas entre ambas condiciones. En general, los resultados obtenidos con estos estudios deben ser tratados con cierta prudencia, ya que presentan algunos problemas, fundamentalmente de validez externa. Esto resulta bastante obvio si tenemos en cuenta que trabajar con un único sujeto hace que la generalización de resultados sea muy cuestionable. Los inconvenientes que presentan estos diseños se intentan compensar a subsanar aumentando el número de medidas que se registran y utilizando siempre referentes de línea base del sujeto. A pesar de ello, el problema de la generalización persiste.
Además, el hecho de que cada persona pueda reaccionar de formas muy distintas ante el mismo tratamiento dificulta la atribución causal que se pretende entre variable independiente y dependiente. Sin embargo, con estudios que a pesar de sus inconvenientes pueden proporcionar información muy valiosa y útil sobre las tendencias del sujeto ante determinadas situaciones o en muchos casos servir como estudio piloto para posteriormente continuar investigando en mayor profundidad con una muestra más amplia de sujetos. Además, este tipo de investigación permite evaluar trastornos inusuales a los que se tiene poco acceso a su baja incidencia. También se suelen utilizar para evaluar la validez de algunos tratamientos o técnicas que ya se están utilizando en la práctica clínica y con los que se observan resultados positivos. Hablemos de los estudios ex post facto. La denominación ex post facto tiene como significado después de ocurrido el hecho y alude a que el análisis de los posibles desencadenantes del hecho a estudiar se lleve a cabo después de que éste haya ocurrido. Posteriormente, si el estudio lo requiere, el investigador podrá hacer una búsqueda retrospectiva para encontrar las posibles causas que lo hayan podido ocasionar. La investigación ex post facto es una investigación no experimental, en la que el investigador no tiene ningún tipo de control sobre las variables, y su misión principal es observar el fenómeno tal y como sucede en su contexto natural y analizarlo. Kerlinger, 1979, decía que la investigación no experimental o ex post facto es entendida como una búsqueda sistemática y empírica, en la cual el científico no tiene control directo sobre la VLS porque ya acontecieron sus manifestaciones. Otra característica propia de los estudios ex post facto, también de los estudios cuasi experimentales, es que la selección de la muestra y la asignación de los sujetos a los grupos no se hace de forma aleatoria. Las muestras escogidas ya están conformadas en función de que posean o no determinadas características y por tanto los grupos de selección después de que haya ocurrido la V1. El objetivo que se busca con este tipo de investigación es encontrar covariación entre las variables, no causalidad. Imaginemos que observamos en un determinado barrio cierta relación entre la conducta delictiva, la VD, de los jóvenes y el bajo nivel cultural de la familia, el V1. En este caso seleccionaremos muestras de jóvenes con familias de nivel cultural alto y bajo en esta zona, con objeto de comprobar si existe algún tipo de covariación entre estos grupos y la conducta delictiva. En este ejemplo, puede verse que la selección de los sujetos no es aleatoria, sino escogida de grupos ya conformados, jóvenes con familias que tienen un alto o un bajo nivel cultural, es decir, que las muestras ya estaban hechas, o dicho de otro modo, que la V1 ya había sucedido. No obstante, si encontrásemos algún tipo de relación entre las variables, posteriormente se podrían buscar indicios que permitiesen llegar a conclusiones razonables sobre las posibles causas del fenómeno. Es decir, en este caso, se trataría de investigar las causas probables de que los jóvenes procedentes de familias con nivel cultural bajo sean más proclives a una mayor incidencia de delincuencia. Si nos atenemos al objetivo que persigue la investigación, ex post facto, podríamos diferenciar principalmente 4 tipos de estudios: descriptivos, de desarrollo, comparativos, causales y correlacionales. Los estudios descriptivos son característicos de las primeras etapas del desarrollo de la investigación y se encargan de describir fenómenos naturales o debidos a la intervención humana. Pretenden detectar, por ejemplo, la opinión de un colectivo sobre un tema determinado y para ello utilizan diversos instrumentos como escalas, cuestionarios, encuestas, entrevistas, etc. Los estudios de desarrollo son estudios observacionales, cuya pretensión es conocer cuáles son los cambios que se producen en los sujetos con el transcurso del tiempo y en los que el investigador no interfiere con los sujetos. Entre ellos hay que destacar los estudios longitudinales, donde el investigador observa las variables repetidamente y recopila datos de los mismos sujetos, la misma muestra, para detectar cambios durante un periodo generalmente largo de tiempo, es decir, en distintos momentos temporales. Esta circunstancia temporal permite al investigador identificar cambios en la población objeto de estudio, tanto a nivel grupal como individual, y así establecer secuencias de eventos, como ocurre cuando el criminólogo pretende descubrir en la escena de un crimen cómo han sucedido temporalmente los hechos. Con este tipo de estudios se pueden analizar relaciones de causa-efecto entre las variables. Los estudios longitudinales además permiten al investigador recabar datos, utilizando diferentes variables a lo largo de un periodo determinado de tiempo. Entre sus ventajas habría que destacar la información única que proporcionan y que no podría obtenerse de ningún otro modo. Y entre sus desventajas hay que tener en cuenta que al ser de larga duración suelen ser bastante costosos. Otro estudio sería el transversal, donde el investigador, utilizando la metodología observacional, recopila datos de una muestra poblacional en un momento o instante puntual. Permite, por tanto, estimar la magnitud
y distribución de la ocurrencia de algo en un momento determinado. Un ejemplo de estudio transversal sería la investigación sobre el predominio delincuencial en una población. Entre sus ventajas cabría destacar que al ser estudios de menor duración que las longitudinales permiten adquirir información de forma rápida y por tanto su coste económico es menor. Son también útiles para recopilar datos preliminares para otras investigaciones. Como desventajas, habría que señalar la imposibilidad de determinar las relaciones causa-efecto entre las variables y también la imposibilidad de observar el desarrollo de un evento durante un periodo largo de tiempo. Y otro estudio serían los estudios comparativos causales, que se caracterizan por buscar relaciones de causa-efecto. Un tipo de estudio de estas características sería el experimental, y un ejemplo de ello podría ser la relación entre el rendimiento académico de una serie de niños y su relación con el hecho de que sus padres sean separados, partiendo de la idea de que la causa del descenso en el rendimiento podría ser la separación de los padres. Y por último, los estudios correlacionales, que veremos más adelante con detalle y que pretenden descubrir la relación existente entre dos o más variables, para lo que utilizan coeficientes de correlación y también pueden ser prospectivos y retrospectivos. Como vemos, si tenemos en cuenta la cronología de la ocurrencia de los hechos al iniciar una investigación ex post facto, deberíamos entonces considerar dos tipos de estudio: el prospectivo y el retrospectivo. El prospectivo, cuando se conoce la V1 pero no se han evaluado todavía las consecuencias, es decir, parten de una causa en busca de un efecto. Por ejemplo, la evolución del tiempo de latencia de respuesta ante un estímulo después de una lesión cerebral. Y retrospectivo, cuando el proceso causal ya ha ocurrido. Por ejemplo, conductas antisociales, integración en grupos violentos, comisión de actos delictivos, consumo de drogas, marginación social, etc. Y se trata entonces de indagar sobre las posibles causas que lo hubieran ocasionado, por ejemplo, el perfil de la personalidad, pautas de crianza, familia desestructurada, experiencias traumáticas, fracaso escolar. Y tenemos también los estudios ex post facto prospectivos, que estos son estudios longitudinales, que comienzan en el presente, pero que los datos se analizan en el futuro a lo largo del transcurso del tiempo. Solo la V1 ha ocurrido ya, y todavía no sabemos lo que va a suceder en la VD, aunque no ha habido desenlace a consecuencias y por tanto los datos se irán recogiendo según vaya sucediendo. Por ejemplo, si se pretende estudiar el efecto de una terapia de grupo, la V1, sobre la actitud positiva hacia el respeto de las normas por parte de los presos de un centro penitenciario con condenas de larga duración, la VD, se hará un seguimiento analizando su actitud hacia el cumplimiento de las normas a lo largo del tiempo, después de las sesiones de terapia. La selección de los sujetos en los diseños prospectivos se hace por su valor en la V1. En este caso, la selección de la muestra será sobre aquellos presos que participen en la terapia. Este tipo de estudios prospectivos parte de un grupo de sujetos expuesto a la causa y otro grupo no expuesto a la causa, con objeto de ver a lo largo del tiempo si se desarrollan o no el efecto. Veamos un último ejemplo, ya esbozado anteriormente. Imaginemos que queremos estudiar el efecto que tiene una lesión cerebral concreta, la V1, sobre la latencia de respuesta en una tarea de detención de estímulos, la VD. Escogeremos un grupo de personas con lesión cerebral para posteriormente administrarles una serie de pruebas a lo largo de un periodo de tiempo con el fin de determinar su latencia de respuesta, la VD, es decir, el tiempo que tarda en detectar el estímulo. En este caso, la VD, como podemos comprobar, no está determinada a priori, sino que vamos a ver lo que sucede con ella a lo largo de un tiempo. Se conoce la variable independiente, pero no se ha evaluado todavía las consecuencias. Una ventaja importante de los estudios prospectivos es que en muchas ocasiones recogen la información prácticamente al mismo tiempo que suceden los hechos, evitando así que ésta sea modificada o alterada como consecuencia del recuerdo. Además, los estudios prospectivos presentan una mayor validez interna que los retrospectivos, que vamos a ver a continuación. Como desventaja, sin embargo, podría señalarse su elevado coste y la dificultad para obtener muestras representativas, fundamentalmente cuando se trata de estudios criminológicos en los que se están investigando delitos graves.